Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Betty Hernández y hoy converso con Karina Sáenz Borgo. Karina es escritora y periodista para ABC y además es la autora de Crónicas Barbitúricas, La hija de la española y El tercer país. Esta es su última novela. Así que comienzo con dos preguntas. Karina, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido con Asunción y Visitación, los personajes principales de tu novela? Pues mira, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación, Betty. Me apetece mucho conversar, ¿no? Y siempre es pertinente, ¿no? Conversar sobre literatura y si tengo la suerte de que sea de los libros que yo escribo, que leo, que están ahí, pues todavía más. Pues mira, El tercer país, yo creo que ha sido una novela que, siendo una novela mucho más áspera, mucho más dura que La hija de la española, y metiéndose digamos que en el arquetipo, ¿no? De Antígona, creo que ha conseguido, ¿no? Muy buena respuesta entre los lectores. Yo creo que tanto para los ejemplares que se han vendido, que bueno, que eso es un dato, lo que importa son los lectores. Yo creo que la novela ha logrado conmover, ¿no? Que era lo que yo deseaba. Conmover. Conmover, sí, es una novela que justamente hay mucha crueldad, hay mucha violencia, todo ocurre en una frontera, donde una mujer intenta, ¿no? Enterrar dignamente a sus dos hijos que han muerto en la travesía que ella ha completado a pie para poder escapar. Y es una novela que para mí es una novela sobre la compasión, ¿no? Es una Sí, gran novela la sobre la piedad, huida, ¿no? Algo. sobre el desplazado y el refugiado. Para mí es el gran personaje del siglo XXI. Ya lo fue en el siglo XX. Sí. Pero claro, hubo un periodo, por lo menos en Occidente, en Europa bueno, en América es más difícil, pero donde vemos que la figura del migrante, del desplazado se ha recrudecido mucho más, ¿no? Ya nosotros lo habíamos visto, por ejemplo, con la Centroamérica de los años 90 o con la Colombia del año 2000, con todo ese, o por ejemplo con el Sendero Luminoso, pero no Ujú. era un fenómeno que tenía ese elemento como global, incluso planetario, ¿no? Y estamos viendo refugiados de todo tipo, refugiados Sí. climáticos y Angustias Romero y Visitación Salazar. Angustias Romero es la que encarna realmente, ¿no? A la persona que huye, ¿no? A la madre que tiene que huir, y a la que no le queda nada, no le queda ni siquiera un lugar para volver para enterrar a sus dos hijos muertos. Y Duro. Visitación es Mm. el personaje, ¿no? Arquetípico, ¿no? De Sófocles, ¿no? Es como Antígona, ¿no? Es una persona que es capaz de desobedecer la ley, para dar sepultura, ¿no? A quienes no tienen ni siquiera eso, ni siquiera una lápida. Entonces, a mí me interesaba ese elemento, es todo un espacio alegórico, que la novela está deliberadamente, hay un homenaje, o todo el homenaje, el mejor homenaje que yo he podido construir a Juan Rulfo y a Pedro Páramo, porque si hay alguien que abordó como muy pocos escritores del siglo XX, de su siglo, más allá del idioma, el tema de la frontera entre los vivos y los muertos, la realidad y la fantasía, ese fue Rulfo, ¿no? Entonces por eso hay tantos guiños, ¿no? A Comala, en este pueblo que se llama Mezquite, ¿no? Que es un pueblo Mm. que fronterizo entre la Sierra Occidental y la Sierra Oriental. Nada más que Karina tiene esa gracia, ese verbo tan fácil y tan digerible que te atrapa y que te sumerge y que mm, no esperábamos menos después de La hija de la española, que fue tu novela anterior en el 2019. Y estuve leyendo, Karina, que al final La hija de la española pues llegó a alcanzar las 26 lenguas, ¿no? Al final de que todo, que 28, llegó, sí, sí, pero 28. estás completamente, sí, 28 porque se Ahora, incorporaron otras. Karina, lo que me llama la atención, La hija de la española fue en el 2019. Ajá. ¿Cuándo escribes tú El tercer país? O sea, tú eres una máquina que, bueno, No, no en vano dice que siempre estás escribiendo. Karina escribe todo el sí, tiempo. sí, eso sí es cierto Sí, que yo escribí El tercer país, lo hice en la promoción de La hija de la española. En ese mundo ya era pandemia, pre-pandemia, no, pre-pandemia. el mundo pre-pandemia, si no, yo no me hubiese podido mover a donde yo me quería mover, Pero ni de donde me cerca moví. sospechábamos lo que iba a venir, ¿no? De la No, no pandemia. lo sospechábamos, de Mm, hecho, es lo curioso porque en el tercer país todo comienza con una peste. ¿No? Y yo decía, bueno, también es verdad que las novelas y los libros reproducen las claves del tiempo en el que viven. sí, Siempre solemos atribuir a determinados autores una capacidad anticipatoria, que no es tanto anticipación, sino como esa sensación de fin de ciclo que tenemos todos, ¿no? Y yo creo que el tercer país tiene mucho de eso, ¿no? Esa sensación
de novela del fin, ¿no? Del crepúsculo, de lo que ya no vamos a tener más, ¿no? Esa Sí. sensación de trasiego y de expulsión. Y bueno, y realmente es una novela de frontera, una novela sobre la frontera. Yo me moví muchísimo en ese año, entre el 2000. O sea, Promoviendo La hija de la española. yo empecé a moverme en febrero. Pero bueno, ya venía moviéndome con cosas, este tema ya me interesaba, ya me había ido a Centroamérica. ¿Y viajabas Ya, y escribías El sí, tercer país? sí, Vale. viajaba y escribía al mismo tiempo. Bueno, a ver, el grueso ya estaba hecho, el grueso de la experiencia ya estaba asimilada, ¿no? Y ya yo había venido trabajando con todo el tema Antígona, con todo el tema de los lugares de ficticio, y podríamos decir que llegué a la promoción de la hija de la española con el tercer país dentro. Pero claro, todo el tercer país, la hija de la española para mí fue una gran, fue un proceso de muchos vértigos, fue un proceso de mucho trajín, de entrar y salir, de muchas veces no pisar casa en 3 semanas, y esa sensación de aislamiento, pero de estar en perpetuo tránsito, como que me puso en circunstancias para escribir la novela. Y sin duda alguna que bueno, que la pandemia favoreció el cierre, pero muy poquito, la verdad, muy, muy poco, porque la novela estaba hecha. En el sentido de que lo que te permitió la pandemia fue más bien borrar y borrar y borrar y borrar y rehacer y rehacer y rehacer, e intentar hacer una historia lo más honesta posible y lo más literaria posible, porque yo creo que esta historia, ¿no? Esta chica, esta mujer, muy joven, Angustia Romero, ¿no? Es un personaje que va creciendo, ¿no? Es una mujer que al comienzo parece desvalida, ¿no? Que está cruzando la frontera con este hombre que es su marido, ¿no? Y que termina absolutamente abducido por lo que llamamos la peste, pero la peste podría ser cualquier cosa. Claro. Podría ser cualquier cosa que sobrepase a alguien. Y en un principio, Visitación Salazar, que es un personaje tan grande, esta enterradora, que es tan dicharachera, que le encanta es su dicharachera, y podía terminar comiéndosela, ¿no? Y no, Angustia, como personaje termina creando termina creciendo con ellas, ¿no? Entonces ahí hay mucha gente que me ha comentado que le parece un western, que es una cosa que yo evito un poco con la comparación del western, porque es un género del siglo XX en el cine, pero en el fondo el Quijote también podría haber sido western, ¿no? Sí. Entonces esa idea del viaje, ¿no? Y eso está muy presente, y una novela sobre el viaje surgió justamente en la época en la que yo no paraba de De moverme. viaje, exactamente. Karina, y en esa época, bueno, en donde tenías giras, algo totalmente distinto a lo que estamos viviendo post pandemia, aunque bueno, el tercer país apenas salió ahora en el primer trimestre del 2021, Sí. ya esperemos que puedas comenzar pronto a hacer tus giras, que puedas promocionar mejor tu última Sí. novela, pero ya con todo esto... Eh, que te quería preguntar, es que tengo tantas cosas, ¿cómo tú le prestas recuerdos a los personajes, más no tienes nada de autobiografía, ¿no? Tú evitas mucho el tema de la autobiografía y de los finales como tan reflexivos o aleccionadores, ¿no? Yo lo que pasa es que también entiendo lo que tú novelas. dices, porque en el fondo uno toma decisiones, como yo creo que lo divertido de la ficción, o lo jugoso de la ficción, que es un artefacto, que nosotros estamos haciendo un pacto, ¿no? Con el lector. Tú lo vas a creer, pero esto es una ficción. Pero por supuesto que yo tomo decisiones por orden práctico, ¿no? Yo no tengo 2 hijos, 2 gemelos muertos en una caja de zapatos. Claro. No, pero he experimentado como ser humano el dolor y la compasión. Eso es lo que puede que tenga. Y los recuerdos, en este caso, aquí hubo más un trabajo de campo que otra cosa, porque yo realmente me fui a meter a varios sitios, me fui a meter a varios, no cementerios, bueno, fui a 2 de ellos, pero me metí bastante campo, en bastante centro de refugiados, bastante centros de desplazados. Lo que El ser periodista te ayuda, Karina, a jugar como con ventaja a la hora de escribir, porque Mira, mezclas quizás un no lo poco... sé. No. Yo no lo sé, yo tengo la sensación de que yo respondo a un punto de vista, una forma de entender, ¿no? Y si estoy en un sitio o veo un personaje y yo digo, no puedo perder este personaje, no lo puedo perder, tengo que hablar con él, ¿no? O con ella, o tengo que convivir con ella, que me deje acompañarla. Eso es bastante probable, pero, pero yo los procesos de investigación que hice para este libro nunca tuvieron Nada que ver.
nunca tuvieron una intención periodística. De hecho, siempre que conseguí asomarme y formar parte de determinados contextos fue porque yo pedí que alguien que me hiciera las veces de vaquiano, y yo iba entrando, yo jamás dije que era periodista. Justamente porque me parecía, o sea, yo solamente quería asomarme, ¿no? Okay. Quería asomarme, bueno, eso suena mal, lo que quiero decir es que quería vivir cerca sin esperar de eso un titular ni nada, ¿no? Pero sí creo que una vez que uno vive y ve ciertas cosas, si hay algo que te permite sintetizarlo y construir algo con eso, es la novela, que para mí es un género con el que me siento mucho más libre, ¿En algún infinitamente más momento libre. te ves escribiendo algo que no sea novela, Karina? O sea, otro género. Bueno, mira, pero yo hago mucho crónica y Sí. reportaje, pero tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Mm. Con lo que hago día a día. Pero sabes que últimamente, bueno, ensayo escrito, pero últimamente me llama mucho el teatro, ¿En la serio? dramaturgia, el guión. Sí, 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 más de lo que yo pensaba. También es que no te creas que no es tan loco, ¿no? Porque, o sea, no deja de ser coherente porque, por lo menos yo empecé muy joven leyendo a Elisa Lerner, que además es una escritora venezolana maravillosa, que yo creo que se carea perfectamente con su generación. Yo creo que ella ya dialoga perfectamente con Clarice Lispector, creo que dialoga perfectamente vamos, con cualquier autor anglosajona o latinoamericana. Pero también es verdad que el teatro, hay otros autores que para mí han sido muy importantes. Por ejemplo, Thomas Bernhard, Mm. el austríaco, que tiene una dramaturgia muy potente. El Siglo de Oro, que es algo que a mí Lope de Vega en muchos aspectos me planteaba cosas, ¿no? Entonces, la peripecia del teatro, entendido además, de hecho, el tercer país viene, ¿no? De una tragedia griega, ¿no? Pero Sí. porque la tragedia está todo, ¿no? Es algo que es una tragedia clásica, es donde entramos y cabemos todos, ¿no? Y bueno, y eso sí me llama la atención. De hecho, tuve una experiencia de aislamiento por el COVID Te seguimos y, por tus redes sociales, que viste, y yo hiciste, sí, dije, tu reseña de y yo viaje que dije, me pero si esto es encantó. perfectamente una obra de teatro, decía, porque estoy evocando personajes que no están, pero bueno, en fin, pero sí, sí, es un género que me llama la atención, pero bueno, yo también creo que un escritor, una persona que aspira a escribir, yo todavía me estoy haciendo, tiene que hacerse en la constante lectura y en la constante escritura, y el periodismo es eso, Sí, estar todo el tiempo totalmente. calentando el brazo, ¿no? Y ejercitando la capacidad de narrar. Karina, me llama la atención que, bueno, en La hija de la española el personaje principal fue Adelaida Falcón, ahora en El tercer país fue Visitación Salazar y Angustia Romero, o sea, vemos como esa, yo sé que no te gustan las etiquetas, y a mí Sí, no, yo tampoco, te no, entiendo. no, no, a mí Yo te tampoco, entiendo. pero sí hay una presencia de personajes femeninos ahí como muy visible, ¿no? O sea, son como los más poderosos. No sé si la palabra sea supersticiosa, pero sé que no te gusta hablar por ahí has adelantado algo que estás ya escribiendo una próxima novela, Sí, sí, sí. pero Sí, yo no se deja, ¿eh? No se deja, pero yo lo intento. no te gusta, y yo sé que no te gusta hablar de novelas o de cuando estás escribiendo, ¿no? El Sí. proyecto, no sé si será superstición o bueno, formas de ser, No, ¿no? es que eso dice, la novela no la cuentes, ponte a escribirla, porque es que de verdad que se está resistiendo la novelita. No Ah, digo sí. resistiendo en general, se está resistiendo porque es más compleja, técnicamente es mucho más compleja. Pero bueno, también uno escribe también para hacerse compañía. Sí, eh, y yo necesito escribir todo el tiempo. Entonces, eso a está muy veces bonito, uno escribe para puedes estar hacerse compañía. escribiendo sin que sea, puedes estar escribiendo cosas que vas a borrar más adelante. Pero me decías, me ibas a hacer una pregunta, perdón Sí, que te entonces, interrumpí. no, 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 es que esto, estamos conversando y esto es lo rico, ¿no? De llevar una conversación. Entonces me llama mucho la atención, y no sé si puedes adelantar algo, si en la próxima novela habrá esa presencia igual de personajes femeninos o ya querrás como mezclar un poco más o eso no obedece a ningún patrón, simplemente es como vaya llegando No, esa sí, historia, como sí vaya obedece, fluyendo. sí te entiendo, sí obedece unas obsesiones que muchas veces yo no elijo, pero se me presentan. Es decir, Adelaida era un personaje deliberado. O sea, la elección del universo de Adelaida tenía una serie de elementos fundamentales, porque ella Mm. está en un mundo de supervivencia. Una hija sin hijos a mí me parece interesante, ¿no? Cómo puede llegar a comportarse. Y en el caso de Angustia Romero y Visitación Salazar, es que se me impuso, es que se me impuso,
O sea, de verdad, si te digo que Tenía que Visitación, ser, esa era la historia, tenía que ser narrada de que esa se me forma. pusieron las dos. O sea, es que de hecho, es que vi tantas visitación y tantas angustias. Qué También es bello. verdad que mi sensibilidad está predispuesta. Y no por un tema de feminismo, sino porque No, soy no, para sensible. nada. Soy muy sensible a la figura del matriarcal, ¿no? De las mujeres que resisten. Pero también sí, no te lo voy a negar, que tengo la siguiente historia, sí sería como la que la entero, ¿no? De mis mujeres. Bueno, mira Okay. tú, eso está muy feo, me molesta la gente que dice mis mujeres, mis personajes. Bueno, Sería no, una pero lo aquelarre, ¿no? entendemos. De los personajes que a mí me interesan, pero también hay una historia de personajes masculinos que es la que creo yo que está entorpeciendo, ¿no? A la otra. Pero bueno, todo gira un poco alrededor de lo político, en el sentido de que para mí la novela familiar es la novela política por excelencia, Es que ¿no? te gusta No mucho sé, la política, ¿no? no, no es que me guste, es que es inevitable, porque Es que la vida es política, todo es nosotros político. tendemos a entender la política como una conversación puntual de la actualidad política en España, no, pero realmente uno lee novelas como, no sé, vamos a poner un ejemplo, voy a poner, porque estaba leyendo mucha novela, uno lee Los Buddenbrook de Thomas Mann y te das cuenta que es un retrato, ¿no? De la Europa del siglo XX, que esa Europa entre el XIX y el XX, que es un retrato, o uno lee, por ejemplo, El Gato Pardo, de Tomás de la Pedusa, también es una novela evidentemente política, ¿no? Tancredi, o sea, creo que hay muchas cosas y yo me siento muy, bueno, tú lees a Vargas Llosa. Vargas Llosa también es 100 años de soledad es una novela política, Totalmente. aunque no lo pensamos. Hay un retrato de conjunto y en la medida en que hay un retrato de conjunto y una interpelación al otro, la novela se transforma en un artefacto de su tiempo, en un artefacto político. Sí, lo que pasa es que a esa palabra política le ponemos como mucho significado, mucha connotación y quizás ahí es cuando nos hace un cortocircuito, ¿no? Que pensamos que una novela política tiene algunos rasgos o algo específico, pero es que todo es política al final, ¿no? La cultura es política, como bien lo has dicho también Es muchas que veces, ¿no? todo tiene un elemento colectivo, es decir, es como una foto de conjunto. Sí, Cuando a mí me gusta escribir esas novelas en las que el lector va a sentir que está en una foto de familia, y lo incómodo de las fotos de familia es cómo sales retratado en esas fotos. Entonces yo creo que ahí hay mucho, por eso en estos días me devoré Los Vencejos de Aramburu, leí la reseña, buenísima. porque me pareció una novela incómoda. Y bueno, es más por los resortes que tienen quien lee que por las alusiones a la actualidad que tenga. Claro. No se trata solamente de eso, pero bueno, pero sí es una cosa que me llama la atención y que bueno, de alguna manera a mí la novela del 19, tanto la latinoamericana como como la, como la anglosajona o la europea, sobre todo esa novela decimonónica rusa, por ejemplo, que tú dices, como tú ves y ahí hay algo, ¿no? Que está retratando a una clase, de alguna manera, de un mundo crepuscular, ¿no? Que es el mundo del 19. Genial, Karina. Algo que ahora conversando contigo se me ocurre preguntarte o me viene la idea es que, sabes que estuve hablando también con Rosa Montero, entrevisté a Rosa Montero y Sí, entrevisté sí, sí. a Carmen Posadas también, Ah, sí, entre sí. otras, y ellas me hablaban de, bueno, esos elementos perturbadores que a veces aparecen en el momento de la creación literaria, ¿no? Rosa, por ejemplo, Uh-huh. tiene ese enemigo interno, me decía que a veces el haber tenido éxito en tu novela anterior o Ah, reconocimiento te puede como condicionar la próxima creación. Carmen me decía que ella convivió por muchos años con el síndrome del impostor y ni sabía cómo se llamaba eso. ¿A ti te ha pasado algo cuando tú, por ejemplo, La hija de la española, un reconocimiento abismal, bueno, la sí. gira que tuviste, todo, ahora El tercer país, que es una novela magnífica, la verdad, porque la narrativa que tú usas es como eso, bien simple, bien digerible, que te atrapa desde el primer momento, pero quizás el éxito o el reconocimiento anterior Uh-huh. puede condicionar una nueva obra o al contrario es como un aliciente. Ya. Tiene, no te voy a negar, es decir, para mí sería mentir si yo te dijera que no es inmune a lo que lo rodea o a los lectores, porque también hay gente que ha creído en ese libro tuyo y quiere ver la respuesta que hay de ese Mm, libro, porque cuando un editor hace una apuesta, pues le apetece que el libro vaya a tener varias ediciones, ¿no? Y es a eso a lo que se teme.
a que el libro no rinda los frutos que rindió. Pero también es verdad que yo no puedo, si yo hubiese hecho un siguiente Adelaida Falcón, quizás hubiese tenido mucho éxito, pero la que iba a estar, la que se iba a sentir hundida era yo, porque yo tengo mucho más que escribir y mucho más que hacer. Okay. Entonces, por eso yo llegué al tercer país como con la musculatura lista, ¿no? Ya hecha para seguir corriendo. Yo creo que la duda es saludable en un escritor, pero no una duda enfocada como no soy bueno, no soy bueno. No creo que sea una cuestión de ese tipo. Es qué quiero contar, cómo lo quiero contar, tengo derecho a contarlo de otra manera, necesito aprenderlo a contar de otra manera, necesito cambiarme las cosas. Mira, para ponerte un ejemplo, yo recientemente yo ahorita estoy trabajando en el ABC, pero estuve 10 años trabajando en Voz Populi, que era un periódico digital mucho más modesto, pero también una cabecera independiente y con mucha fuerza. Y una de las razones por las cuales yo me vine a ABC, aparte de que es un medio que respeto, es porque tenía que hacer reportaje. Okay. Ese era mi cometido, entre muchas otras cosas, era hacer columna y reportaje. Y a mí el reportaje siempre me pareció el género que mejor te enseña a escribir, es el que te mete en problemas. ¿Qué me quieres contar? ¿Cómo me lo vas a contar? Ponte en orden. Esas cosas afianzan la mano, te hacen callo, y yo creo que para mí es muy pronto hablar de cualquier cosa como yo voy escribiendo como voy viviendo, ¿no? No piensas en nada más. O sea, no piensas quizás en la crítica, en lo que viene, no, o sea, tú apagas pienso, todo por eso. Supuesto. Okay. No es tanto que lo apague, está ahí. Está ahí, pero no te para. Tengo que lidiar, que lidiar con eso, y tengo que trabajar con eso, y tengo que aprender de eso también. Porque, por ejemplo, yo creo que yo aprendí muchísimo durante el proceso de La hija de la española, hablando con los editores, es como cómo se construye una historia. Cuando uno habla con los lectores en un club de lectura, te das cuenta perfectamente de los mecanismos de la lectura. Y eso es algo de lo que no tienes el privilegio de asomarte cuando no estás en contacto. Eso no quiere decir que eso debe condicionar tu forma de escribir, ni mucho menos, pero te ayudan a entender cómo hacerte entender mejor, porque de nada sirve una novela que se cae, o sea, que el andamiaje se está bamboleando, tiene que estar muy firme, ¿sabes? Tiene que estar muy, muy firme para que consiga llegar al otro. No es como uno ve esas novelas, vamos a poner, por ejemplo, el Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, o cualquier Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa no es un autor que tú subrayes en cada página con una prosa especialmente luminosa, sino que lo luminoso es la arquitectura, que tú dices, Santo Cristo ha hecho un edificio que no, soplaré y soplaré y soplaré, y ahí sigue. Entonces, bueno, yo creo que eso es un proceso natural que, por supuesto, que ocurre lo que tú estás diciendo, sin duda alguna. Si no, no sé, si no seríamos, creo yo, si no, yo sería una cretina, o como una persona que se aburre, porque insisto, Adelaida, mira que hemos hablado, se habló de que la segunda parte de La hija existe, pero a mí me parece que no tiene ningún sentido. O sea, ya está. Igual que creo que Visitación y Angustia tienen su sentido. Y bueno, y es un proceso intuitivo y es un proceso de búsqueda también, ¿no? Por supuesto, es como cuando tú dices, ay Dios mío, voy a empezar un nuevo ciclo, uy, a ver qué pasa, ¿no? A ver o como qué cuando viene, empezamos exacto. un año, como cuando empezamos un año, ¿no? Que hay mucha idea de temor hacia el futuro, ¿no? Y bueno, el futuro vendrá o no, pero bueno, sí, vendrá, ojalá. Sí. Pero siempre hay que tener cintura, ¿no? Para entender quizás los procesos que vivimos todos, ¿no? En un proceso creativo y humano. No, totalmente, totalmente de acuerdo, Karina. Converso con Karina Sáenz Burgos. Además que quiero dar tus redes sociales porque Karina es, además de una escritora permanente, es una devoradora de libros que no solamente los lee, sino que los comparte. Yo debo reconocer que guardo cuanto título y anoto cuanto título de los que me llaman la atención porque es muy sabroso eso, ¿no? Las referencias que tú das. Entonces, a través de las redes sociales también, en Instagram, en Twitter, la pueden conseguir. Es muy activa y, bueno, además de compartir su trabajo periodístico. Yo sé que estás súper ocupada, Karina, y agradecemos un montón que nos hayas atendido por el radio. Yo quiero terminar esta entrevista, bueno, conversación, no me gusta usar la palabra entrevista. Sí, te entiendo. Tú tienes una frase, una forma de describir las cosas que a mí me encanta. Tú usas mucho las hojas de Parras Morales. Ah, sí. Karina hace como este juego de palabras
Y yo lo interpreto como que esas Sí, pinceladas, ¿no? Que a veces hay que darle algunas cosas, algunos temas, algunos escritos, claro. para no herir susceptibilidades. Y Ah, no, precisamente verdad. antes estabas hablando que estuviste 10 años en Voz Populi y ahora estás en Sí, ABC, cosa que nos sí. contenta un montón. En algún momento, ya no a la Karina escritora, sino a la Karina periodista, ¿has tenido que ponerle alguna hoja de perra moral, algún trabajo Sí. periodístico que has escrito que te han dicho, hey, Karina, no, esto no? Mira, ¿Has no, tenido que retocar? no es que me lo hayan dicho. En cultura no es tan complicado. Ok, No, a ver, en todas las circunstancias es complicado, porque hay momentos en los que tú quieres hacer una descripción sin faltar el respeto del personaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que es frívolo quizás, pero me gusta lo no sé, frívolo, necesitamos cosas Kaufman. frívolas. Kaufman, que es un tenor, que es el gran tenor, ¿no? De ópera. Y claro, Johann Kaufman, cada vez que él viene a cualquier teatro, desaparecen las entradas. Kaufman fue al Teatro Real y yo fui a cubrir su encuentro con periodistas. Entonces me pareció una persona, evidentemente, un ególatra de mucho cuidado, pero que ponía mucho interés en no parecer tan ególatra y parecer buena gente y humilde. Entonces yo empiezo la entrevista diciendo que es el encantado de conocerse, más humilde que alguien haya visto jamás. ¿No? Entonces, sí, no, o sea, yo también creo que un periodista tiene que estar ahí para contarle al lector cosas que a mí me gustaría ver. A mí me encantaría que me cuenten cuántas personas me estoy llevando, cuántas veces me puedo llevar yo la mano a la cara o cuántas veces Como el detrás de Biden, cámara, ¿no? exacto, cada vez que cuántas veces Biden titubea o se va de lado, ¿no? Cosas así, me gustan los detalles porque creo que ese es nuestro papel, ¿no? Porque Leila Guerreiro suele decirlo mucho, que decía siempre, que dice que cuando un periodista tiene poca experiencia o poca imaginación, siempre la gente mira a la ventana en una entrevista, y es verdad, es como cuéntame otra cosa, qué sé yo, recoge la sal con la yema del dedo y se lo chupa, qué sé yo, y hay muchas opciones. Sí, Y a mí me gusta mucho hacer eso. Entonces intento hacerlo con cuidado con sutileza. para no ser tafia, ¿no? Y con el esto se escribe y esto no, pues la verdad es que la única vez que he tenido ese problema, y tampoco, quizás era cuando estaba más joven, Okay. que era más inexperta, era más inexperta y más torpe al momento de defender lo que quería hacer. Pero sinceramente creo que es una cuestión de tú saber cómo venderlo y cómo empaquetarlo sin poner a nadie al pie de los caballos. Porque no creo, la verdad, que el periodismo esté hecho para hacer eso como una diversión, sino como una No, obligación, cuando eso tiene un sentido y un propósito, ¿no? sí, y más en estos tiempos se agradece. Así es. Bueno, Bueno, lo intentamos, como ya tú ves. todos lo intentamos. Bueno, Karina, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Betty. Gracias a ti por esta conversación y bueno, y por el tiempo y por las lecturas y por todo. Siempre, siempre es un placer leerte, leerte en redes sociales, leer tu trabajo en ABC, leer tus novelas. Ya estamos, bueno, esperando la próxima, que estaremos ahí, por supuesto, de primeros como siempre. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y a Es Radio también. Y seguimos, yo soy Muchísimas Betty gracias. Hernández y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Karina.